sí, o sea, ya lo subo, ¿eh? O sea, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los amigos que nos van a ver tanto en vivo como en diferido. Un afectuoso saludo a la doctora Anayatsi, nuestra compañera de transmisión, que no ha llegado, no sabemos si por cuestiones de salud va a estar, y también al ingeniero Gandín, que le mandamos un afectuoso saludo. Pero bueno, aquí tengo nuevamente a dos excelentes invitados, que es el ingeniero Manuel Valerio, que le mandamos un afectuoso saludo. Ya se hizo la luz con el ingeniero porque como que se lo querían abducir. y a la abogada Leti Sánchez. Muy buenas noches a ambos. Un gusto tenerlos por aquí. Un gusto y placer estar de nuevo contigo, Tommy, con Leti, en este nuevo capítulo del día de hoy. No, pues ahora sí que pues bienvenidos nuevamente. O sea, la charla de ahora va a ser de exopolítica. O sea, vamos a ver, o sea, ahí está. Bueno, ampliamos un poquito la pantalla para que se pueda ver mucho mejor. Perfecto, aquí ya la tenemos en vivo y a todo color, lo que es la pantalla. Leti, ¿sí nos escuchas? Sí, los estoy Ah, escuchando y aquí lista para la charla. ok, alguien está escribiendo. Ah, perfecto, dice la doctora que ya está dentro, pero que no la podemos ver. Y ahorita la incluimos a la doctora Ana Yatsin, que ya está aquí con nosotros. Doctora, muy buenas noches, ¿sí nos puede ver? ¿Nos puede escuchar? Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, doctora, muy buenas noches, ¿cómo está Fuerte y usted? claro. Fuerte y claro. Perfecto. Gracias. Aquí, mire, estoy con el celular, entonces a lo mejor por eso hay problemitas, ¿no? Pero bueno, aquí estoy adentro. Buenas noches. Muy bueno, entonces, pues nuevamente saludamos a todos los amigos que nos están haciendo el favor de vernos tanto en vivo como en diferido. Y pues, bienvenida, doctora, siempre un gusto tenerla aquí con nosotros. Y pues la plática va a ser con relación a la temática de exopolítica, que la licenciada Leti nos va a hacer favor pues, de ilustrarnos, ¿no? Porque la verdad es que pues vamos a ver qué significa esto de exopolítica. Y adelante, Leti, te cedo el micrófono, o sea, todo tuyo. Muchas gracias y buenas noches a todos. Tommy, gracias nuevamente por la invitación. Doctora, me da mucho gusto saber que estás aquí. Ya también saludé al ingeniero Valerio y me da mucho gusto compartir con ustedes. Desgraciadamente, como siempre, tengo problemas, no sé qué, por qué siempre que estamos aquí en el programa de Tommy, algo falla, o la cámara o el sonido, pero algo falla. Entonces, pues otra vez me tuve que conectar desde el celular, pero mi celular ya estaba a punto de acabarse la pila, así que lo estoy cargando, pero voy a estar aquí viendo la pantalla para estar hablando sobre este tema tan interesante que es la exopolítica, este, y espero que sea del agrado de todos. La verdad, este es un tema muy amplio, muy amplio, que no se tendría que terminar en un solo programa. Sin embargo, lo vamos a resumir lo más que se pueda, porque pues tampoco podemos utilizar muchos programas para abarcar un solo, este tema que es tan interesante, como les decía. Y, pero antes de hablar de exopolítica, me siento en la necesidad de hablar del derecho espacial. Muchos podrían pensar que es lo mismo, pero no es así. Entonces me di a la tarea de bajar de algunos conceptos, algunos elementos sobre el derecho espacial que están en las páginas web. No los saqué de un libro, me fui directamente a las páginas web, encontré algunos libros muy interesantes, así que sustraje lo más interesante que debemos de saber, ¿no? Que debemos de saber cuáles son las diferencias entre el derecho espacial y la exopolítica. Por eso vamos a empezar. No sé si Tommy me pudieras poner la primera diapositiva para que la gente pueda estar viendo.
de lo que se habla. Dice que el derecho espacial, según algunos autores, lo pueden llamar derecho astronáutico, interastral, derecho sideral, derecho interplanetario, cosmonáutico, extraterrestre. Sin embargo, lo correcto es el derecho espacial. ¿Por qué? Pues porque se trata de regular es el espacio profundo, porque todos los países tienen derecho a salir de este planeta, salir a cuestiones de investigación, a cuestión de todo lo que hacen las grandes agencias espaciales. Sin embargo, deben hacerlo con ciertas reglas. La exopolítica es algo diferente, aunque pudiera parecer que es lo mismo. En la exopolítica vamos a ver más adelante por qué es exo. ¿Y por qué? Otro punto que quería tocar es el derecho espacial es regulado por una organización internacional que es la ONU. En la ONU están todos los países interesados, todos los países que están inscritos ahí, pero también cuentan mucho los países que están interesados en la exploración del espacio. Entonces se tuvieron que formar leyes para que nadie tuviera más derecho que otros, puesto que el espacio no es de nadie, puesto que otros planetas no es de nadie, ni del país más poderoso, ni del país más adelantado científicamente. El espacio y todo lo que hay en el espacio no es de nadie, ¿no? Entonces, el derecho que habla del derecho para nosotros es el que regula la conducta del ser humano en cierto territorio, ¿verdad? Bueno, no va a regular en sí cuál es la conducta del ser humano como una conducta social, pero sí como una conducta de cómo va a usar ese espacio. Por eso, si ustedes ven, dice que esta rama engloba todas las leyes, ahí me comí una R, perdón, engloba todas las leyes nacionales e internacionales. ¿Por qué? Porque primero tenemos que ver cómo vamos a regularnos nosotros en el trato hacia el espacio. Por ejemplo, la basura espacial, ¿qué va a pasar? ¿Quién la va a recoger? ¿Cómo se van a instalar los satélites? ¿Qué va a pasar si los astronautas se quedan varados en el espacio? ¿Quién va a ayudar? Y en eso el derecho internacional lo regula, pero es exclusivamente para el espacio. Y aquí ellos se obligan a sí mismos a que todos los países que tengan esta facilidad de tener naves, de tener toda esta tecnología, va a ayudar el más próximo a esos astronautas que quedan varados. Entonces, todo esto el derecho espacial lo regula. El derecho espacial no regula para nada la vida extraterrestre, porque ni siquiera tenemos certeza de que exista en la ciencia y en el derecho. En lo personal, cada quien tiene su convicción, como yo les decía, yo tengo mi convicción, pero aquí se trata de que el derecho regula algo que sí existe, que está comprobado, ¿ok? Entonces, nos habla que son las Naciones Unidas las que emitieron estas leyes, esta regulación, y tienen su documento. Después, si quieren, después se los puedo compartir este documento donde se regula todo esto que les dije. Ahora, ¿cuáles son sus características? Bueno, aquí dice asegurar las relaciones de un punto a otro del planeta, sino permitir al hombre explorar el espacio exterior y alcanzar otros planetas. En este caso, pues estamos llegando a Marte, ¿no? Tras haber hecho reiterados viajes a la Luna. Ese fue el primer viaje que se hizo. ¿Desde cuándo quieren conquistar el espacio? Bueno, se habla que desde 1957 y pasaron muchas pruebas de Apolo, Rusia, también todas sus pruebas espaciales que se hicieron, muchos fracasos, pero finalmente lo lograron. Entonces se ve la necesidad
esto, de regularlo. ¿Se imaginan que podamos llegar a otro planeta, una potencia lo pueda hacer a otro planeta, el que sea, y se quiera adueñar del planeta? No, eso no podría ser, ¿no? Por eso lo regulan. Y entonces dice también la ONU que todo lo que se haga en el espacio, toda la ciencia que puedan descubrir, todo lo que se logre en el espacio va a ser en beneficio del ser humano, no del país que lo hizo, sino de toda la humanidad. No sé si quieras que pasemos a la otra diapositiva y ustedes díganme si no, si voy muy rápido o quieren que me detenga en alguna parte. ¿No? ¿Voy bien? Ok. Bueno, aquí habla de los elementos fundamentales que les estaba comentando, que dice la libertad de tránsito de cualquier vehículo espacial, puesto que allá no tenemos dividido, o sea, cómo divides el espacio, ¿no? Es decir, aquí nosotros tenemos dividido nuestros países de la frontera con tal, al norte con tal país, al sur con tal país, y así cada país tiene su frontera. Bueno, en el espacio no lo hay, por lo tanto, se tiene esa libertad de transitarla, y les digo, se regula también esta parte de la ayuda entre todas estas naciones. Libertad de la investigación científica, que es uso y explotación del espacio exterior y los cuerpos celestes. ¿Cuáles pudiéramos tener nosotros? Aquí está la doctora Ana Yancy, que ella me pudiera corregir en dado momento. Pues pienso que los meteoritos, que pueda ser alguna parte, algún fragmento de algún asteroide, qué sé yo, ahorita todo lo que se está descubriendo de Marte, de la Luna, y tal vez de algunos otros elementos que se puedan encontrar en el espacio, que la doctora muy seguramente lo sabe. Dice inapropiabilidad del espacio exterior y sus órbitas y los cuerpos celestes. Esto quiere decir que nadie puede ser propietario de nada fuera de este planeta. La investigación científica, exploración, uso y exploración del espacio exterior y los cuerpos celestes debe realizarse en beneficio de todos los países, que es lo que les comentaba hace un momento. Debe ser en pro de la humanidad, en pro de la ciencia, en pro de todo lo que pueda beneficiar y no perjudicar en sí. Proscripción de toda actividad en el espacio exterior y los cuerpos celestes que no tengan fines específicos. También no pueden estar perdiendo ni los recursos, ni las vidas, no pueden arriesgar vidas para hacer algo que va a arriesgar y que a lo mejor ni siquiera va a tener un propio resultado, ¿verdad? La cooperación internacional, que también hace un momento les hablaba, entre ellos puede ser el salvar a astronautas que quedan varados o algún equipo que esté, cuántos satélites han perdido su órbita y han caído, y entonces entre todos los países están siguiendo y están diciendo, mira, es probable que caiga en tal lugar. Y bueno, toda esa basura, bueno, le tienen que dar permiso al país dueño de ese satélite a que vaya a recoger esa basura que cae de sus satélites. Y para eso deben de tener esa responsabilidad que habla en el último punto, la responsabilidad de los estados, tanto de operaciones realizadas por organismos gubernamentales como entidades no gubernamentales, porque ya sabemos que también hay agencias que no son gubernamentales, pero que tienen ese potencial económico para realizar estas expediciones al espacio y, por supuesto, tener toda esta obligación de explorarlo con la finalidad de hacer ciencia, de investigar científicamente. Aunque bueno, ya sabemos también que no sé si ya se está realizando estos viajes turísticos al espacio, ¿no? Y que debe también llevar una responsabilidad. ¿Hasta aquí quieren hacer algún comentario? ¿No? Bueno, gracias. Vamos a pasar ahora sí a la exopolítica, el por qué les comento yo que es diferente. Un poco relacionado, sí, con las leyes. ¿Por qué?
porque eso lleva a la política. ¿Y qué la política? Bueno, si nos metemos a las ciencias políticas, podemos hablar de la política interior, política pública, política exterior. Y bueno, en dado caso que hubiera un contacto extraterrestre, pues se tendría que hablar sobre la política intergaláctica. Suena un poco raro. Sin embargo, pues estamos en mi concepto puedo decir que yo pienso que estamos muy lejos de hacer eso, ¿no? Entonces, por eso me puse la etimología que dice, el término exopolítica se compone de raíces griegas en donde el prefijo exo significa exterior, externo, de fuera, como en el caso de exoqueleto, exodermis, exoterismo. Por su parte, exopolítica nos refiere a la forma de administrar la ciudad, la polis. No obstante, la acepción que ha tomado el término se refiere no solo a ciudades, sino a verdaderas relaciones exteriores interplanetarias, inclusive intergalácticas. O sea, eso suena como de ciencia ficción, ¿cierto? Y por lo tanto, si estamos pensando, es que la exo significa que está fuera de nuestro alcance, ¿no? Si estamos hablando de otros planetas, otros seres, está algo fuera de nuestro alcance. Cambiamos de diapositiva, Tommy, por favor. A la siguiente, eso ya lo comenté ahorita. Aquí. Estas son definiciones de exopolítica de diferentes personajes que están metidos, que están muy metidos en la ciencia de la política. Y lo han llevado a la exopolítica, lo han llevado a instituciones gubernamentales, principalmente en Estados Unidos, pero ellos han estado en varios países. Hicieron una reunión en España hace varios años en el que ellos diseñaron un organigrama, una gráfica de lo que pudiera ser las características de la exopolítica. Aquí estamos viendo de cada uno de estos principales personajes que están estudiando la exopolítica, de que cada uno tiene su propio concepto. Leemos, por ejemplo, el de Michael Salas, que es un doctor en Derecho, que sin embargo, al que se le atribuye el término exopolítica es a Alfred Webre. Sin embargo, Michael Salas es un personaje que se ha metido muchísimo en esto. Él ha tenido congresos, ha sido hasta despedido de su trabajo por esta convicción que tiene de que debemos estar ya dentro de la exopolítica porque tiene la convicción de que estamos siendo visitados y que hay que estar preparados. El que menos conocido puede ser es Ed Komarek. Sin embargo, todos tienen una parte interesante, ¿no? Por ejemplo, Michael Sala, que es el que tiene el concepto más completo, o uno de los más completos, dice que la exopolítica es la disciplina formal que estudia las implicancias de la vida extraterrestre en relación a las políticas públicas. ¿Se acuerdan que hace ratito les comenté eso de las políticas que hay, políticas públicas, privadas? Es el estudio de los actores políticos, instituciones y procesos políticos asociados con la vida extraterrestre. Ahorita, más adelante les voy a platicar sobre esto, lo que son los procesos políticos. Si nos metemos a procesos políticos con otros seres, o sea, sería tan complicado, porque si entre nosotros los humanos no nos entendemos, imagínense entenderse con otras razas. Y no sé si nosotros tendríamos la capacidad para poder afrontar políticas de otras especies que seguramente son mucho más avanzados que nosotros. Alfred Webre tiene un poco más concreto su concepto, que dice es el estudio de los procesos políticos y la gobernanza en la sociedad interestelar. Él sí se va directo a la relación con los extraterrestres. Stephen Bassett
dice que es el arte o la ciencia gubernamental encaminada a orientar las políticas de los gobiernos respecto a los fenómenos relacionados con la presencia extraterrestre. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente tendríamos que ver las relaciones con los extraterrestres, sino cómo lo vamos a vivir nosotros los humanos. ¿Cómo tendríamos que relacionarnos entre nosotros y tomar decisiones, puesto que ya hay otras especies con las que tendríamos que convivir o tal vez tener ciertas normas que van a cambiar nuestra forma de vivir por esta relación con otros seres? Paola Harris, ella también es una gran estudiosa del fenómeno, el fenómeno OVNI, en la que ella dice que la exopolítica es la convergencia de una ciencia interdisciplinaria. Esto me parece muy completo, porque lo hemos hablado muchísimas veces. Es interdisciplinario porque no se basa solo en un solo tipo de ciencia, ¿no? O sea, están los científicos, los físicos, los astronautas, los astrónomos, bueno, todas las líneas de la ciencia que ustedes se puedan imaginar, todo puede participar en la investigación y en la relación con la vida extraterrestre inteligente o no inteligente. Bueno, también los científicos ahora están investigando que pueda haber vida extraterrestre en otros planetas, pero microbiana o imagínense que encontraran ya seres inteligentes, que impactante, ¿no? Y ella dice, y un nuevo paradigma, un movimiento político y un nuevo paradigma. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos nuestros propios paradigmas y hablar de otros seres es tratar de englobar otras creencias, otros estudios, otro conocimiento, otro todo. Y crearnos un paradigma nuevo va a ser muy complejo. Y dice que se relaciona con una amplia gama de implicancias sobre la vida extraterrestre. Exopolítica es el estudio de los contactos y de las relaciones de la humanidad con las civilizaciones extraterrestres. Suena descabellado, pero la verdad es que no lo es, no lo es. Yo pienso que el ser humano debe prepararse para todo y tal vez no a corto plazo, puede pasar décadas y a lo mejor no tendremos el contacto, pero debemos de prepararnos científicamente, ¿no? No asustarnos con lo que vemos porque no tenemos esa capacitación, porque no nos metemos al estudio de la ciencia. Bueno, y Ed Comarex dicen que exopolítica es el estudio de las políticas respecto al contacto extraterrestre. Entonces, él lo tiene muy concreto, concreto, y si se fijan, solo es lo que es Michael Salla y Paola Harris da otros aspectos, otras características, elementos importantes que conlleva la relación entre nosotros los seres humanos, primero dentro y después hacia afuera. No sé si podemos cambiar de... Ah, ya lo cambiaste, gracias. Aquí son los elementos que les comentaba. Ahorita ya no lo voy a hablar porque ya lo comenté con la diapositiva anterior, pero estos elementos son como que lo que resalta de lo que cada uno propone como analista de este fenómeno, directamente con la política que pueda llevarse con otros seres, con otras especies. Cambiamos. Aquí está ya en la gráfica que les comentaba al inicio de lo que ellos diseñaron en una reunión en España hace algunos años. Y lo vamos a ver por partes porque la verdad es que es muy grande. No me quiero detener tanto en cada uno de los conceptos, pero los vamos a hablar lo más que se pueda. Dice que la exopolítica debe de estar con disciplinas científicas. Las disciplinas científicas deben de tener, educación, investigación y gobernanza. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque todo esto está relacionado con las personas, con las instituciones y con los procesos. Obviamente las instituciones son manejadas por personas. Obviamente los procesos son diseñados por las personas, pero
Ellos dicen que debe de estar basado en las disciplinas científicas. Qué interesante que los mismos investigadores del fenómeno OVNI pongan en primer término la ciencia y ponen en primer término la educación y la investigación. Por lo tanto, esto sigue confirmando lo que siempre hemos dicho en este programa. La ciencia es la que tiene que ir de la mano con nosotros. Y la educación tiene que ir de la mano de nosotros. Por eso la divulgación científica es tan importante, porque cuando nos divulgan ciencia nos están enseñando en términos que podemos entender los que no somos científicos. Y de aquí, de esa parte de entender lo que es la ciencia, podemos brincar a otros niveles en los que vamos a comprender más lo que tenemos en nuestro planeta. No todo es un fenómeno ovni y por lo tanto es importante saber qué es lo que tenemos en nuestro planeta para comprender qué es lo que estamos viendo y ir discriminando esto no es, esto ya me parece extraño y entonces comienza la investigación, pero basado en la ciencia. Bueno, pasando al segundo cuadro, que son los movimientos, que es el activismo, y nuevamente pone la educación y las políticas. Aquí en estos de los movimientos, habla, fíjense cómo lo refiere hacia las implicaciones de la vida extraterrestre. Estas implicaciones, ¿qué tanto pueden ser implicaciones psicológicas, implicaciones sociales? No sé, puede tornarse el planeta a lo mejor diferente porque a lo mejor ellos ocupan y de hacer ciertos cambios en nuestro planeta y que nos puede afectar a nosotros o tal vez no. O sea, puede pasar N cantidad de cosas y por lo tanto ellos hablan de estas implicaciones de la vida extraterrestre en nuestro planeta y con nuestra sociedad, con toda la humanidad. Por lo tanto, ellos insisten, la educación y las políticas. Las políticas, ya lo comenté, pues son las políticas públicas que se dan en cada país, pero aquí serían no solo las políticas públicas, serían las políticas de este planeta hacia cómo las va a manejar con otros seres que no pertenecen a este planeta. Y aquí hablan en el tercer término lo que son los paradigmas, en el que habla del sistema, de la conciencia. Para la exopolítica es bien importante la conciencia, las civilizaciones interestelares y las nuevas tecnologías. No nos vamos a detener a estudiar cada una de ellas porque no terminaríamos, pero sí sería como interesante que en algún otro programa podamos hablar segmentados estos conceptos. Y cambiamos, esto es el mismo cuadro, pero está en español. Aquí quise retomar nuevamente lo de ese diagrama que nos habla de las propuestas estructuradas, las disciplinas científicas, los movimientos y los paradigmas. Y ellos en esta reunión, esa fotografía es de esa reunión que les comento en España. Donde ellos hablan que las disciplinas científicas son formas de organización del conocimiento que puedan justificarse por criterios temáticos u ontológicos, así como por criterios históricos y también socioinstitucionales o por una combinación de las tres. Pues se fijan cómo ellos en todo esto meten la educación y la investigación. Para este grupo de investigadores, que todos tienen una preparación, hay gente científica, hay ingenieros, hay licenciados, hay una gama de profesionistas en este grupo de investigadores de diferentes nacionales, pero principalmente de Estados Unidos y de Australia, creo. Aquí les puse una imagen de un comercial que salía, no sé si ustedes lo llegaron a ver, pero sobre la educación habla prácticamente eso de la xenofobia, ¿no? Ese comercial. Y esto también está queriéndonos decir que no podemos nosotros
discriminar o ver raro o rechazar algo que no es de este planeta. Por lo tanto, ellos sugieren otras ciencias como la exobiología, la exolingüística, la exodiplomacia, la exoconciencia, hablan también de la exopsicología, de varias. Entonces, es una que cada disciplina tendría que meterse a estudiar tan profundamente desde su área. Y yo vuelvo a preguntar, por ejemplo, en la parte de exolingüística, ¿no? Hay una película que se llama La Llegada, creo, y esta película habla sobre el lenguaje, cómo se podían interpretar entre estos seres que llegaron y los seres humanos, y llega un punto en que hasta la guerra ya casi se andan declarando, ¿no? Nosotros cómo podríamos entender esta estos lenguajes, ¿cómo podríamos estudiarlo, diseñarlo para poder comprenderlo? Lo mismo, ¿cómo podrían los psicólogos trabajar para que el ser humano pueda entender y se pueda adecuar a las vidas de otros seres en nuestro planeta? Es muy complejo. No sé si podemos pasar, Tommy, creo que nos vamos a la diapositiva que dice investigación. Ok, aquí gracias. Que dice que los eventos ufológicos cada vez suceden con mayor frecuencia y cercanía, y es notable en este mundo de información cibernética, porque todo el tiempo estamos viendo en las redes sociales, muchos de ellos son fraudes. Por eso es importante la educación, y por eso es importante investigar, y por eso es importante, como hablamos en otros programas, que seamos escépticos, que dudemos, y al dudar vamos a investigar y ahí vamos a llegar a una posible conclusión si lo que estoy viendo es real o es falso. También dice que la educación y la investigación van de la mano, por tanto, de forma silenciosa y sutilmente, los gobiernos han emprendido métodos de educación como son las ciencias astronómicas, las artes, cine, teatro, entre otras, misma que se traduce en una invitación a la investigación. Siempre nos están como tratando de meternos la semillita para que nosotros estudiemos, para que investiguemos y sobre todo que nos metamos más a la ciencia. Eso es bien importante. Pues pasamos a la otra, esto que dice aquí ya lo hemos platicado. También ya hablamos de gobierno y políticas, me adelanté bastante con los comentarios. Y nos vamos a un diagrama que habla personas. Sí, ese está muy, gracias. Que dice que las personas, una de los objetivos es la aceptación de la vida extraterrestre. Esto puede ser positivo o negativo. Indudablemente va a haber de las dos. Y no sabemos cuál sería el impacto. Y dado caso que hubiera un contacto masivo, no sabemos cuál va a ser el mayor, si el positivo o el negativo. Muy seguramente el negativo. Por lo tanto, para ellos es importante que haya una aceptación de la vida extraterrestre en la población de forma sociocultural, porque también va a tener un impacto en la economía. Las instituciones serán de gran ayuda para todo esta revolución, esta llegada de otros seres. Tendríamos que tener que las instituciones de la geopolítica, los militares y los estados, así que también como los religiosos, trabajen en pro de la aceptación de la vida extraterrestre y no un rechazo. Pero finalmente, yo sigo concluyendo que nosotros no somos los únicos en que no se van a basar los extraterrestres en que si nosotros aceptamos o no. Nosotros no sabemos. Hay N posibilidades
de qué es lo que pueda pasar. Y por eso sí debemos estar preparados, pero preparados para cualquier cosa, no solo para una aceptación. Debemos estar preparados para que no haya una aceptación o de nosotros o de los otros seres. Por eso la exopolítica habla mucho de la exodiplomacia. Pero ¿quién va a regular la exodiplomacia? Si en la diplomacia humana nos equivocamos, y bastante. Por eso hay guerras, ¿no? Por eso hay muchos países que, aunque no estén en guerra, simplemente no tienen relaciones diplomáticas. Entonces, ¿qué tan difícil podría ser relacionarnos diplomáticamente con otros seres, ¿no? Tal vez ya lo haya y nosotros no nos demos cuenta, pero vamos a dejarlo en la duda, en que no existe nada de esto, pero en lo que sí es que se está trabajando para que todos nos eduquemos en este concepto. Y bueno, hace un rato hablábamos de los procesos políticos, que les comentaba, ¿quién hace los procesos políticos? Bueno, pues los hacemos las personas. Ahora, todos esos procesos políticos que podamos hacer nosotros, los humanos, ¿estamos seguros que serán aceptados por otras civilizaciones? Claro que no, nadie podría garantizar la aceptación. Y bueno, ya todo, las siguientes diapositivas, ya hablamos de todo esto, hablé muy rápidamente de esto, pero nos vamos a quedar para si en la siguiente, en algún otro programa podemos hablar de los tipos de paradigmas que habla la exopolítica, la científica, la programación, la lingüística, cognitiva y la complejidad. No sé si ustedes acepten, mis compañeros, doctora Nayansi, ingeniero Valerio, Tommy, que en un programa posterior podamos hablar de estos paradigmas. Sí, claro, Leti, sin ningún problema. O sea, de hecho es una temática muy extensa, esto que estás mostrando, o sea, porque estás hablando de conceptos desde las partes de los humanos, cómo lo podíamos ver, o sea, no nada más ver, sino cómo lo podemos entender, si es que se puede, y, o sea, está muy extenso todo esto, demasiado a fondo para todo, o sea, yo creo que serían fácil, en mi opinión, mínimo unos 3, 4 programas, porque está muy extenso todo esto, ¿no? O sea, todas las partes de análisis que estás comentando, por supuesto que traen una información pues bastante aceptable, o sea, para estarlas pues llevando a una exploración todavía más amplia en cuanto al análisis, porque, o sea, estás haciendo mención si es que se da un encuentro entre seres humanos con alienígenas, ¿no? Y entonces, o sea, pues para empezar, pues ahí tenemos pues problemas de comunicación porque no sabemos cómo piensan realmente, ¿no? O sea, una cosa es de que sí hay, o sea, registros de su presencia como las naves, como los videos, o sea, hablando de lo que es real, ¿no? O sea, eso efectivamente, al menos desde mi perspectiva, o sea, yo lo considero como una prueba fehaciente de que efectivamente hay presencia de este tipo de seres. ¿Cómo y por qué? O sea, o cuáles eran sus intenciones, es complejo saberlo, ¿no? O sea, muchas gentes aseguran que tienen contacto, pero esa es otra temática en mi punto de vista muy complejo, porque normalmente siempre ponen sus prejuicios de que vienen en son de paz, este es mi mensaje, cuando nada más hablan desde sus ideas, de sus ideologías, nada concreto hay en ese sentido. Entonces, es como que muy difícil, no nada más estudiar el concepto humano, sino como lo estás mencionando, ¿no? O sea, la parte, o sea, de la reflexión, ¿por qué vienen? ¿Por qué están aquí? Y si hacen un acto de presencia, ¿cómo es que los podamos entender? Mencionaste, bueno, o sea, sí, o sea, para mí es una gran película, ¿no? O sea, te lo digo como lingüista, la película del arribo, o sea, de la llegada, o sea,
porque a pesar de que se junta un físico con una lingüista, finalmente es esta quien introduce la parte del análisis de la información, ¿no? O sea, comenzando con, o sea, el científico pues pensaba de que, bueno, ya están aquí, a ver, pues díganme esta frase dentro de mi campo de las matemáticas, y la lingüista pues muy hábil le dice, ¿y qué no es más sencillo pues, un hola? Pero por supuesto, entonces, o sea, como vemos, o sea, ahí se analizó bastante bien la lexicografía, y lo cual me parece brillante. Sin embargo, una vez que ya estamos, pues tratando de afrontar como bien lo haces, este fenómeno tan complejo, pues no es cuestión de ideas, o sea, de pensar de que nos vamos a comunicar como nosotros lo hacemos, o sea, no sabemos ni su lengua, no, o sea, si no está en tu lengua, no está en tu cultura, y ahí tenemos un problema tremendo de comunicación, ¿no? O sea, para entender o tratar de acercarnos a lo que se le define la otredad, pues tenemos que saber interpretar el pensamiento del otro. Aquí no hay referentes, al menos no hay referentes como tal, ¿no? Y únicamente lo hacemos bajo nuestros conceptos humanos. ¿Y por qué digo que no hay referentes? Porque nadie, hasta el momento, yo no he visto absolutamente a nadie que traiga, ¿sabes qué? Mira, esta es una conversación entre un humano y un alienígena, y entonces ahí tendríamos que hablar de comparación de lenguas, porque finalmente eso es lo que estamos haciendo, ¿no? O si alguien dice, ay, es que esta es la escritura, bueno, entonces tendríamos que hacer comparación de gramáticas para ver si efectivamente es lo que nosotros pensamos. Una cosa es pensar lo que tú piensas, o sea, lo que tú crees, y otra cosa muy diferente lo que están comunicando, ¿no? Y por supuesto, o sea, como lo hiciste muy bien, o sea, esto es muchísimo más complejo de lo que uno piensa, ¿no? Sin embargo, o sea, al menos lo considero excelente, ¿no? O sea, de que allá cuando menos las partes de asentamiento de decir, pues mira, o sea, yo creo que esto podría resultar, y por qué no, hay muy buenas bases, ¿no? O sea, como para intentar tratar de acercarnos. Bueno, hasta el momento es mi comentario, o sea, le cedo el micrófono a mis compañeros. Manuel, ándale. Estoy buscando dónde activar el micrófono. No, pues es bastante complejo. Yo lo sabía que esto es bastante complejo. Todos los paradigmas, todo lo que desconocemos, porque no lo conocemos, pero pues es un hecho que es una probabilidad. Y bueno, como dicen, hay una nueva realidad allá afuera que vemos todos los días. Presumimos cada quien que son extraterrestres, o son interdimensionales, o son de otros planos, pero no son, no, los clasificamos como no humanos. ¿Qué vamos a hacer el día que ya los tengamos aquí? Y lo interesante está, me recordaba una plática de exopolítica de un doctor, creo que es de IMIX, donde hablaba como ejemplo, decía, bueno, vamos a suponer que ahorita pues ya tenemos la tecnología y los recursos como para poder ir a habitar el planeta Marte, ¿no? Entonces, pues ya llegamos, lo terraformamos, y pues ya hay habitantes ahí en Marte, y pues ya empiezan a producir, ¿no? Y pues en un momento dado, pues a lo mejor sea de un solo, ¿cómo se llama? De una sola nación de aquí, o a lo mejor de varias naciones, y bueno, comparten amistosamente lo que está ahí. Pero pues se va poblando en Marte, ¿no? Y con el tiempo pues, van saliendo nuevas generaciones. Y así como esos como mexicanos que a veces se van para allá, para Estados Unidos, y después de 2 generaciones dicen, es que yo ya soy estadounidense, yo no soy mexicano, ¿no? Entonces, pues así los humanos que se fueran de aquí a Marte dirían, no, pues ya, yo soy marciano, ¿no? Entonces, yo no soy terrícola. Entonces ya empezaría a ver, a hacerse una diferencia. Pero obvio en esto
platicaba Leti una vez que nos hablaba de política, de que tú tienes pues productos agrícolas y tú productos ganaderos, tú productos armamentísticos, cada quien tiene, pues uno necesita del otro, pero llega un momento que si no se los das, pues llega alguno que lo va a tomar por la fuerza, ¿no? Entonces va a haber discrepancias entre lo que necesito y lo que quiero, ¿no? Entonces, imagínate entre Marte y ¿cómo se llama? Y la Tierra, pues empezaría a haber discrepancias entre los marcianos, que son humanos, y los terrícolas, ¿no? Entonces llegaría a haber diferencias, entonces pues se tendría que ahí aplicar una exopolítica, ¿no? Si esto lo estamos hablando de manera hipotética con humanos, ahora imagínate lo complejo, súper complejo que sería con algo que no conocemos, ¿no? Entonces, si entre nosotros, como dice Leti, no nos ponemos de acuerdo, pues más difícil con alguien que no conocemos. Ese sería mi comentario. Bueno, mi estimada doctora Nayatin, ahora le cedemos a usted la palabra para escucharla. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, a mí hay algo que me está moviendo muchísimo y es la cuestión de Leti sobre la política de no intervención, ¿no? Aquí en nuestro planeta Tierra tenemos esa parte, ¿no? De no intervenir propiamente en otros países, en otros estados. Y México es un país respetuoso hasta el momento, ¿no? Aquí hay una disputa y quiero mencionarla en donde la actual presidenta no invitó al rey de España precisamente por esta cuestión de no intervención, en donde, bueno, el rey de España se negó a dar disculpas y ahí hay toda una problemática. Pero ya viéndolo en miras espaciales, ¿cómo vamos a manejar eso? Si desde un principio no lo estamos haciendo. Cuando yo escucho hablar, y lo mencionó Tommy, sobre esta especie de contactismo, estamos violando propiamente el derecho de no intervención, ¿no? Esa necesidad de querer contactar, esa necesidad de querer estar ahí con otras especies que no son propiamente del planeta, estamos violando esta parte de no intervención. ¿Y cómo sabemos que otras especies tienen este tipo de política de no intervenir, ¿no? Y hay una película que a mí me impacta mucho, que es la de El Día de la Independencia, en donde son seres extraterrestres que van sacando, expropiando bienes de otros planetas. Y ellos están violando el derecho de no intervención. Otro punto importante que también me parece muy importante tomar en la exopolítica es la bioseguridad. Y aquí también hay todo un tema de debate. ¿Cómo, ¿Cómo podemos proteger tanto nuestro planeta Tierra como otros planetas cuando estamos pensando en colonizar, ¿no? En una colonización, en ya ir a la Luna y posteriormente ir a Marte, pues vamos a llevar nuestros virus, vamos a llevar nuestras bacterias. Y aquí retomo otra película en donde, y se me va el nombre de la película, en donde los extraterrestres fallecen por toda la cantidad de virus y bacterias que hay en el planeta Tierra. Destapan la nave y empiezan a caer y se empiezan a secar, ¿no? Y aquí estamos, en este caso, la bioseguridad, porque no sabemos qué virus, bacterias o otros microorganismos existan en un planeta y nosotros con ese afán de ir a colonizar o ese afán de un contacto, pues estemos contaminándonos y contaminando a los demás. Aquí voy a tocar un tema que yo sé que va a causar polémica, la cuestión cuando mencionan que tienen un chip o tienen algo. Sí, pero estás violando tu propia bioseguridad, porque no sabes qué te implantaron, si es que a algún ser extraterrestre te implantó algo. ¿Qué pasa con este tipo de enfermedades crónicas que pudieran ser degenerativas para ti y que propiamente estén ocasionadas con este hipotético chip que te implantaron, ¿no? Están violando tu bioseguridad. Entonces me parece que estos dos términos deben de ser manejados dentro de la exopolítica. Primero, la política de no intervención. Si tú vas a ir propiamente a otro planeta, vas a pensar en expropiar sus bienes materiales, piensas en intervenir, piensas en estar a fuerzas a hacer un contactismo,
pues estás violando propiamente ese derecho que ya existe en nuestro planeta Tierra de no intervenir. ¿Cuántas veces se le ha criticado al país de Estados Unidos porque está interviniendo en la política de otros países? Está violando el derecho de no intervención, ¿no? Ahora, bioseguridad. Si tú me traes un material para analizar al laboratorio, tú estás asegurando que es real, pero ¿qué bioseguridad tiene ese material que yo voy a meter al laboratorio a analizar? Llámese un meteorito, llámese propiamente una supuesta momia extraterrestre, llámese un implante que tú mencionas tener. Entonces, me parece que se debe de meter y se debe de pensar en estos dos puntos importantes que son los que a mí realmente me causan esta cuestión de que te mueve, ¿no? Bueno, ¿qué sucede con estas dos cosas tan importantes? Posteriormente ya te vas más adelantado y piensas en un lenguaje, etcétera. Pero lo primero es protegernos, porque no sabemos qué hay allá afuera. Y esta hipótesis, ¿no? Del bosque oscuro. Pues sí, pero no sabemos qué animales estén allá afuera, no sabemos qué especies hay allá afuera. ¿Son cazadores? ¿Son seres buenos? ¿Son seres malos? ¿Cómo le das esa connotación a algo que no conoces? Entonces, para pensar en miras, ir a conquistar otro planeta, hacer contactismo, piensa primero en la política de no intervención y en la política de bioseguridad. Y ese sería mi comentario. Muchísimas gracias. Uy, no, pues excelente comentario, ¿no? O sea, como para variar, la doctora, pues siempre muy generosa, ¿no? O sea, muy generosa. Y también, pues, recordemos que no es tan fácil hablar de esto, o sea, como bien, o sea, lo mencionó Leti, ¿no? O sea, de alguna forma, pues, yo creo que esto abarcaría, desde mi punto de vista, por supuesto, unos 3, 4 programas como para adentrarnos realmente en lo que pensamos que podría tener un poquito más de sentido, ¿no? O sea, es muy interesante pensar de que pueda haber una comunicación, pero no nomás es así como, o sea, como tal, sino que, o sea, ¿qué pasa cuando haya un encuentro real? O sea, a lo mejor, o sea, como lo expuso la doctora Anayatzin hace rato, ¿no? O sea, ¿será una invasión o nada más desde nuestras creencias, no? Porque, o sea, por supuesto, o sea, me refiero a la parte cultural que tenemos, o sea, que nos define dentro de una cultura. Recordemos que un lenguaje y una cultura nos define dentro de una geografía en la cual nos desempeñamos y estamos interactuando con nuestros semejantes y esta parte de identidad, o sea, es decir, la lengua forma o el lenguaje forma una parte que nos da la identidad de rasgos distintivos, de definirnos como seres de cierta comunidad, o sea, es decir, nuestra ropa, nuestro corte de cabello, nuestra vestimenta, la forma como nos dirigimos, por supuesto que tiene que ver con todo esto que estoy mencionando, ¿no? Pero, o sea, ya con algo más, más serio, como un encuentro, o sea, en lo que se podría considerar como un paso definido en cuanto al encuentro de dos civilizaciones totalmente ajenas las unas a las otras. Desde mi perspectiva, creo que sí sería más adecuado tener reservas, ¿no? O sea, porque pues en realidad, o sea, no se sabe con qué intenciones podrían venir. O sea, esto suena más o menos algo así, muy similar como la conquista, ¿no? O sea, bueno, o sea, los españoles que en esos tiempos llegaron para donde nosotros estábamos, pues nunca venían con la intención de decir, ay, mira, pues que te traje esta ropa, estos cueros, o sea, o algo con lo que tú te puedas identificar de acuerdo a mi cultura, porque pues se veían como raros unos a otros, ¿no? Desde la forma de vestirse, desde la forma de alimentarse. Y entonces ahí fue pues algo tremendo, o sea, hubo de imposición de ideas y no nada más eso, ¿no? O sea, de exterminio y de dominancia, tanto, o sea, desde el imperativo, pero también la imposición, y no nada más de ideas, ¿eh? Fue desde que, ¿sabes qué? O sea, yo no entiendo a qué representas,
Y perdón por lo que voy a decir, pero la cultura de Occidente hasta el día de hoy todavía tiene esto, ¿no? O sea, lo que no entiende lo extermina. Y para prueba tenemos dos guerras mundiales de ellos, y quieren pruebas más recientes de lo que es la cultura de Occidente, pues simplemente la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? O sea, esa es la cultura de Occidente, que está demasiado marcada en cuanto a lo que no comprende, simplemente lo extermina. Y a través de la historia, o sea, si alguien no me cree, a través de la historia esto se ha evidenciado de esta manera. Ahora, digo, o sea, pensemos un poquito, tal vez drástico, ¿no? Tal vez drástico. Son seres que al menos con su gran tecnología, que de eso no tengo ninguna duda, porque son unas naves impresionantes que vuelan a velocidades hipersónicas. Nosotros ni siquiera nos acercamos todavía a eso. Ustedes piensan que van a llegar a una civilización, o sea, si hay un superior, por supuesto que hay un inferior, por supuesto, porque eso va de la mano. Y entonces, ¿ustedes creen que una civilización sumamente avanzada va a llegar así como que, ay, pues es que mira, viajé miles y millones de kilómetros porque estoy preocupado, o sea, preocupado porque pues no tendiste la ropa, por decirlo de alguna forma? Sé que suena absurdo, ¿no? O sea, sé que suena bastante absurdo, pero ¿quién nos garantiza que seres que vienen de otros rincones del universo que no tenemos ni la más mínima idea, sus intenciones sean como las de nosotros? Para mí eso es un absurdo, para mí, ¿no? O sea, de decir, es que te traigo un mensaje, o sea, no perteneces a esta cultura, no perteneces a este entorno, y dices que traes un mensaje de paz, o sea, para que tú digas que este es un mensaje de paz, tienes que conocer cómo piensan, cómo analizan, para que tú realmente entiendas eso. Te lo pongo un ejemplo así tan drástico, tan sencillo. Cuando uno viaja a cualquier lugar, a una etnia, normalmente las etnias, y me gusta ponerlas como ejemplo, no los entendemos. No los entendemos. Y pongo otro ejemplo así como que más drástico, ¿no? Y esto lo vivimos si no en todos los países, casi en su mayoría, la homosexualidad. Nos asqueamos de ellos, no los toleramos. ¿Por qué? O sea, tenemos las costumbres y las creencias de que el matrimonio debe de ser hombre y mujer. Bueno, y si hay diferencia, o sea, también tienen el derecho, no los toleramos, no los soportamos. Ahí lo complicado de esto tan drástico, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, ese es mi punto de vista. Le cedo el micrófono para quien. Bueno, pues ahora sí, le aviento la pelotita a Leti. Está yendo a mí. Bueno, pues sí, o sea, yo escuchándolos a los tres, voy a tratar de dar respuesta a cada cosa, ¿no? Primero, a lo que comentaba el ingeniero Valerio, es cierto, en algún punto de cuando dábamos clases, hicimos equipos, y en esos equipos cada equipo representaba a un país y tenía sus atributos, ¿no? Como ya dijo, uno era armamentista, otro tenía minerales, otro tenía agricultura, y todos ocupaban de todo, ¿no? Todos los equipos. Y les digo, ustedes se van a tener que reunir y hacer su propio tratado y deben llegar con mente de tiburón, porque así van. Los países así van con mente de tiburón para llevar las mejores ganancias a sus países. Y bueno, el ejercicio salió muy bien. ¿Por qué? Porque salieron peleados. Salió perfecto el ejercicio, hasta se dejaron de hablar unos días porque llegaron como tenía que ser, con mente de tiburón a defender a su país. Entonces, imagínense si así, siendo un ejercicio de tarea, imagínense lo que pasa en términos reales entre países, cómo se van a poder entender si cada uno quiere llevar agua a su molino. Ahora, ¿cómo nos podríamos entender con otros seres que para empezar no sabemos si los vamos a entender en el lenguaje? Uno, no vamos a saber cuáles son sus costumbres, cuál es su cultura. Entonces, ¿cómo vamos a tener diplomacia con ellos si no tenemos diplomacia entre nosotros, pues menos lo vamos a tener con otros, ¿no? La doctora hablaba sobre la intervención.
La intervención es cuando intervienes en las políticas interiores de otro país. Esa es la intervención. Cuando hay un país que va a otro país con el pretexto mira, voy a arreglar tu país porque andan muy mal, cosa que hace mucho nuestro país vecino. Eso también es intervención, porque va a meterse en asuntos que no le corresponden. Pero dice, bueno, pues yo soy superhéroe, entonces voy a intervenir. ¿Por qué? Porque yo voy a sacar algo, porque yo me voy a ganar algo. No lo hace por amor a la población. O sea, no hay país que quiera gastar sus recursos económicos, sus recursos armamentistas y sobre todo a su gente por nada, no. Es porque lleva una ganancia. Por eso es intervención. Pero lo otro, que cuando llegan para quedarse, no como una intervención, sino como una colonización o como una invasión. Eso ya también es todavía peor, ¿no? Porque cuando es una intervención hay la posibilidad de que se salgan, pero la invasión es, si te saco, es porque tuve que utilizar todos mis recursos para sacarte. Y porque tal vez hasta necesité ayuda para sacarte de mi territorio. Entonces, lo que haría otros seres al llegar aquí y no respetar este planeta, no respetar a la humanidad ni todas sus especies que corresponden a este planeta, eso sería una invasión. Y así como dice de la película El Día de la Independencia, fue una invasión destructiva. ¿Por qué? Porque vienen a tomar los recursos para su subsistencia, dejan todo destruido y se van a otro planeta. Son parásitos, son como parásitos, ¿no? Viven parasitariamente, que tienen una gran tecnología, que tienen una gran inteligencia, por algo llegan hasta acá. Y bueno, la película habla de que pues también somos capaces de defendernos, también somos capaces de hacer daño. Quién sabe en la realidad si podamos o no. Pero no lo dudo, el ser humano por naturaleza es medio peleonero y tenemos como seres humanos este instinto de supervivencia, tenemos como seres humanos hasta la obligación de defender. Si defendemos nuestra casa, imagínense defender nuestro planeta. Pienso que ahí se acabarían hasta las nacionalidades, como pasó en esa película. Pero esperemos que jamás pase. Eh, Todo es hipotético, como dice la doctora, y lo dice bien. Hablamos de cosas que pudieran pasar y que deberíamos de estar preparados, pero estar preparados sin estar esperando lo peor, sino al contrario, siempre mejorar para estar bien con o sin un posible contacto. Como seres humanos tenemos un compromiso con nuestro planeta y tenemos un compromiso con nuestra humanidad. Tú dabas el ejemplo, Tommy, hay un rechazo hacia la homosexualidad, hay rechazo no solo a eso, a tantas cosas y nos autodestruimos. Entonces, nuestro primer reto sería como seres humanos corregir nuestro propio camino como humanidad. Está difícil, sí. Ahora imagínense, corregirnos ante una invasión, no, ya no tenemos tiempo de corregirnos, ya o nos defendemos, como sea. Es muy complejo el tema de la exopolítica. Para estos estudiosos ha sido complejo aterrizarlo. Es más complejo externarlo para la sociedad. Una, porque no todo el mundo acepta el tema. Dos, porque ¿cómo podemos decir, oye, es que tiene que haber exodiplomacia? ¿Cómo vas a preparar a diplomáticos para que se entiendan con quién? ¿No? Por ejemplo, aquí los diplomáticos, si saben que van a ir a un país donde no se come carne, pues obviamente no van a pedir un platillo donde los lleven a comer un platillo que tenga carne, ¿no? Porque los ofendería.
¿Cómo vamos a saber como seres humanos qué le gusta, qué come, es algo complejo, es muy hipotético esto, pero no deja de ser tan interesante, y no deja de ser que sea posible en algún punto de la historia a futuro, y no sabemos qué tan a futuro sea, ¿no? Pueden pasar hasta siglos para que pudiera pasar un contacto, o a lo mejor nunca se dé, ¿no? Tenemos décadas esperando algo. También la doctora comentaba sobre los implantes, eso es cierto, o sea, también está esa posibilidad de que puedan afectar el cuerpo, pero quienes lo tienen siempre referimos algo, ¿no? Y si regresan, si me lo quito y regresan, o si me causa más daño quitármelo que dejármelo, son tantas preguntas que, que, que corren constantemente cuando se puede pensar que hay algo que no le pertenece al cuerpo y que no sabemos su procedencia. Entonces, bien, asaltan estas preguntas. ¿Y si me vuelven a poner otro? ¿O si más bien me hace más daño quitármelo? Son dos preguntas muy recurrentes y fuertes de las que no te permite, el no tener la información no te permite tener una buena decisión. Y con respecto a eso, y creo que sería todo lo que ustedes habían comentado y les cedo el micrófono. No, pues muchas gracias, Leti, muy generosa. Bueno, ahora le cedemos el micrófono al buen Manuel, a ver qué quiere opinar al respecto. Y luego seguimos con la doctora nuevamente. No, pues muy complejo, ¿no? Y bien lo dice Leti, ¿no? Incluso, pues, las películas dicen mucho, ¿no? A veces pensamos que hasta se adelantan y hay quienes dicen que es porque ya lo saben los gobiernos y nos los van dando de a puntitos, poquito a poquito, ¿no? Nos van preparando, pero la realidad es que, pues, tenemos que estar preparados para esto. Como dice Leti, a lo mejor es a rato, a lo mejor es mañana, un mes, un año, o pueden pasar años o siglos o nunca se dé. Pero siempre hay una probabilidad existente de que esto pueda suceder. Entonces, es mejor estar preparados que no estar preparados. Este, y pues la recomendación es eso, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita, hablar de exopolítica, y otros lo hablan, es crear conciencia, sí. Y de hecho estas pláticas me agradan porque es lo que estamos haciendo, crear conciencia, no crear pánico, que es muy diferente, es crear conciencia a todos los demás de que existen posibilidades a las cuales tenemos que estar preparados y que podemos prevenir de alguna manera. Ese sería el comentario. Muchas gracias, mi estimado amigo. Bueno, le cedemos la palabra a la doctora Nayat, sí. Sí, bueno, ahí haciendo una puntualización, es el principio de no intervención de ti, a lo que yo me refería. Lo coloqué ahí en el grupo de WhatsApp, en donde no debemos de intervenir, ¿no? En ningún estado, en ninguna parte, ¿no? Y que eso debemos de llevarlo hacia la cuestión de miras de ir a colonizar algún planeta, porque no sabemos qué especie esté. Otra cosa que también me gustaría que estuviera implícita en esta cuestión de exopolítica es el cuidado, la protección intelectual, ¿no? La propiedad intelectual. Porque nosotros como especie somos brillantes, hay muchos inventos creados por el ser terrestre, por nosotros, en que debemos de protegerlo, porque siempre estamos pensando en que esta parte de que asumimos que otras especies son tecnológicamente más avanzadas, más inteligentes, a mí también me causa escozor porque como que nos ponemos abajo y el ser terrestre, el ser antropogénico es brillante, ¿no? Empezando por las grandes creaciones que ha habido a través de la evolución humana.
tenemos vacunas, tenemos avances en la medicina, tenemos muchas cosas que debemos de proteger. Debemos de tener ahí una protección intelectual, una propiedad intelectual. Siempre en estas películas, como bien mencionó el ingeniero Manuel, pues como que ponen un poco abajo al ser humano y ponen en riesgo esta cuestión de la propiedad intelectual. También coloqué algo en el grupo de WhatsApp que me parece fundamental y es del área de la disciplina de Tommy, buscar una comunicación universal. Yo creo que es la base principal de querer entablar un contactismo, es la comunicación. Entonces, si no hay una comunicación universal, ¿cómo te vas a comunicar? ¿Cómo vas a entablar ese contacto? Entonces también son uno de los puntos que debe de llevar la exopolítica. No, es que es un tema que me parece fascinante porque no es pensar en que a lo mejor no sucede. Ya está sucediendo que queremos ir a Marte, ¿no? Está sucediendo en que esta política terrestre la tenemos que llevar, como bien lo mencionó Leti en su presentación al principio, en una política espacial. Empezando porque cómo estamos contaminando, ¿no? Nuestro ambiente, no solamente el planeta Tierra, sino los límites del espacio, del universo, cuánta basura espacial, y que se confunde con muchísimos avistamientos. ¿Cómo puedes tú separar entre un objeto anómalo con basura si estamos llenos? Deberían de ver ustedes el mapa de satélites, ya no hay un espacio. Inclusive los astrónomos se quejan de la basura espacial, ya casi no hay una ventana en donde podamos ver hacia el universo, que todo estamos llenando de basura. Inclusive los contaminantes, hay un paper muy interesante que están llegando ya a la luna. Entonces, si tenemos ese poder de contaminar el espacio, imagínense otro planeta. Entonces, todos estos puntos de bioseguridad, de una política de no ir a contaminar otro planeta, si estamos contaminando nuestro propio planeta, una comunicación universal, ya no terrestre, sino una comunicación ya universal, son muchos puntos que deben de ser tocados y que deben de ser ya analizados, porque no es de esperar van a pasar muchos años para un contacto. Vamos, si estamos ya viendo la cuestión de la conquista espacial, pues, ¿por qué no pensar, no? Que toda esta política espacial y exopolítica nos va a servir. Entonces, es fundamental tenerla. Me parece que eso ya no es algo hipotético, se debe ya de plasmar en papel y analizarlo y estudiarlo y ser parte de un estudio de las áreas de las ciencias sociales como derecho, como Leti lo está desarrollando, y que estas pláticas de divulgación científica, porque es lo que estamos realizando, son pláticas de divulgación científica, montándonos en derecho. Vean, Leti es una abogada y está hablando sobre derecho espacial y exopolítica, se está hablando de derecho internacional, se está hablando de una comunicación universal, tenemos a un lingüista, tenemos a un ingeniero. Entonces, son pláticas de divulgación científica bien aterrizadas, bien fundamentadas. Y sí es bien cierto, es crear conciencia. Ahora en el Día Internacional de la Divulgación Científica, me parece que estamos haciendo un buen ejercicio y una buena acción, esperando que estos programas lleguen no solamente a mover. Y como dijo el ingeniero Manuel, muchas veces el crear miedo, el crear pánico mueve, ¿no? Como que activan al ser humano, nos activan esta cuestión de protección. Y esperemos que esto llegue y no inclusivamente a gente adulta, sino a niños, porque la puerta de la conquista espacial ya está aquí, ¿no? Ya estamos tocando la puerta de una conquista espacial. Entonces, pues para el siguiente programa, Leti mencionó sobre tipo de paradigmas y me parece fundamental llevar este programa a un siguiente nivel, irlo profundizando, porque sí es importante, ¿no? Tocar estos temas. Y pues agradecer al anfitrión, Tommy, que nos está dando ahí una puertita para tener estas mesas de divulgación científica y mesas de divulgación, ¿por qué no decirlo, no? En estas cuestiones de miras, pues sí, de búsqueda de vida extraterrestre inteligente. Muchísimas gracias.
No, pues gracias a usted, mi estimada doctora. Voy a hacer un pequeño comentario del por qué no puede haber una lengua universal como tal. Bueno, o sea, como sabemos de antemano, pues hay infinidad de lenguas. Una de las más difundidas es el inglés, o sea, y posteriormente viene el español dentro de mi área. A esta parte se le llama una lengua franca, es decir, lengua de moda. Geográficamente, o sea, una cosa es como nosotros conocemos la geografía, o sea, por decirlo, Canadá, que tiene sus sitios como Vancouver, y bueno, ahorita se me olvidaron algunos otros nombres, o los estados que están en los Estados Unidos, como Texas, eh, Minnesota, eh, y bueno, algunos otros que la gran geografía, pues uno los identifica, pues que voy a Texas, perfecto, pero, o sea, una cosa es la geografía como la conocemos y otra cosa muy distinta es la geografía lingüística. Y nuestra geografía lingüística normalmente nos define como la identidad, como lo decía hace rato, ¿no? O sea, es decir, los conceptos de cultura que tenemos para identificarnos en cuanto a lo que enunciamos. Un ejemplo, ¿no? O sea, voy a mostrar algo así, o sea, rápidamente para que veamos lo complejo de esto. O sea, pues este pequeño artefacto que, o sea, alguien puede decir, pues es un pequeño avioncito, ¿no? O sea, es la representación de un pequeño avioncito. Pero si alguien le dice aeroplano, estamos hablando de cosas diferentes. Y la geografía lingüística no está demostrado, se sospecha, pero no está demostrado, parece ser que la geografía de los sitios en donde radican las personas influye para el lenguaje de estas. No está demostrado. Sin embargo, esa es la parte que todavía a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender por qué las personas hablan de diferente manera, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, para que se entienda un poco más esta parte donde, bueno, pues es que si vas a costa, las personas normalmente hablan así, oye tú, ¿cómo te va, chico? ¿Y qué esto, qué lo otro? Eso se llama lengua de aspiración. O sea, como que están aspirando. Ajá. Alguna vez supongo que alguien vio una película muy, muy, muy buena, muy famosa en su momento que se llamaba Los dioses deben estar locos. Y salía un nativo hablando. Yo no puedo hacer ese sonido por más que quiera, no lo puedo hacer. Entonces, habla más o menos así como que. A eso se le llama lengua de clic. Y entonces, cada geografía marca un habla diferente. Hay lenguas madres, hay lenguas hermanas, hay lenguas primas, lenguas hijas, y cuando ya no se pueden entender entre sí, surge una nueva lengua. Así hablando a gran escala lo que es esto, ¿no? Pero la geografía lingüística es la que nos identifica. Pongo un ejemplo aquí, como en la Ciudad de México, para que más o menos entiendan cómo son los conceptos de los estudios de lengua. O sea, y lo digo con todo respeto para las personas. Yo no lo hago con la intención de burlarme, ni mucho menos, pero así es como hablan en ciertas regiones. O sea, en ciertas regiones, o sea, ustedes creo que van a saber a qué parte de la geografía lingüística me voy a referir con eso. Pues, ¿qué onda, mi estimado Manuelito? Pues, ¿cómo has estado, no? ¿Cómo te va, hombre? Pues, vientos, que no te desboleaba. Hasta le salió la sonrisa más. Sí. Tommy, me tengo que retirar porque tengo que ir a una reunión. Gracias, Manuel. Gracias. Permiso, buenas noches a todos. Luego, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Y entonces, o sea, voy a hacer otra referencia de cómo hablan. Pues, ¿qué onda, no? Pues, ¿qué tal? Muy, muy, muy buenas noches a todos, ¿no? Y esas son variantes lingüísticas. Entonces, por la forma como me estoy comunicando, pues nos damos cuenta de que, al menos aquí, en la Ciudad de México, tenemos dos variantes.
diferentes la una a la otra. Y entonces la geografía lingüística es compleja, muy, muy compleja de estudiar. O sea, no puede haber un lenguaje universal porque, pues, para comenzar, los paradigma quiere decir la palabra, o sea, la cadena de lenguaje, ¿no? Entonces, los paradigmas, como tales, son difíciles de entender, de comprender, tanto de una cultura a otra, porque esto sí es de cultura a cultura, de concepto a concepto. Entonces, no hablamos de los mismos referentes. Por eso es que es imposible que haya un lenguaje universal como tal, porque de alguna forma, como lo he mencionado, o sea, la geografía lingüística sí juega un papel fundamental para que hablen de una manera totalmente diferente. El por qué, vuelvo a comentar, no hay todavía estudios así que uno diga, ah, es que este es el proceso para que hablen de esta manera. Y si avanzas tantito, o sea, si estás en costa y avanzas tantito más, o sea, para salir de esta, el lenguaje cambia también. Entonces, o sea, son estudios difíciles, muy complejos, ¿no? Ahí contestando un poquito esa parte del por qué no podría haber un lenguaje como tal. Ahora bien, muchos asumen, pero no lo pueden demostrar, ¿no? No, es que los alienígenas, se comunican por medio de la mente. O sea, no me cierro a esa posibilidad, puesto que viví un fenómeno que sí me llamó mucho la atención. No me cierro, ¿no? O sea, pero no hay pruebas, o sea, pruebas, lo que se dice pruebas, no existen como tal de que, ay, pues es que sí hubo una comunicación. Yo siempre he creído una cosa, ¿no? O sea, cuando tú vas a hacer trabajo de campo, el primer obstáculo que te encuentras es el lenguaje, el primer obstáculo, ¿no? Y cuando viajamos, por supuesto, o sea, vemos pues cronogramas que no entendemos, ¿no? O sea, ¿qué querrá decir con esto, no? O sea, ¿qué significará, no? O sea, y no se diga que entre más lejos viajamos, pues no comprendemos ni si hay una señal de alerta, si hay una señal de auxilio, no lo entendemos porque no pertenecemos a esa cultura. A mí me causa mucho ruido que alguien diga de que viene un alienígena, que, o sea, que viajó miles o millones de años, luz como para venir aquí con una gran tecnología y hacer una comunicación de decir, es que, pues estoy preocupado, ese es mi mensaje. ¿Por qué tendría que ser así? O sea, por cultura, los conquistadores que hemos tenido a través de la historia jamás dijeron, es que te vine a dar un mensaje de paz, al contrario, te vengo a quitar lo que consideras tuyo. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? O sea, pero sí me gustaría escucharlas, pues a Leti y después a la doctora. Sí, pues yo, mira, de lingüística, pues te puedo decir que no sé nada, ¿no? Pero me suena todo muy interesante. Trato de leer un poco de cada cosa porque, como siempre les digo, no estudio para saber más, sino para ignorar menos, como dijo Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, te acabo de compartir un archivo que en algún momento di clases de lo que es, de lo que pudiera ser la exolingüística, pero no puedes entender la exolingüística si no entiendes tu lingüística. Entonces, pues les di así como una pasadita de lo que yo, de lo poquito que yo pude entender, ¿no? Eh, y hago un comentario también, no, una conferencia grabada, no recuerdo si de Paola Harris o de Nancy Durtrete, algo así, no sé si es un apellido francés, no tengo idea. Donde pone unos videos de gente que se decía contactados, creo que son 2 videos, y donde ellos hacen como unos sonidos que en lo personal yo creo que yo no lo podría hacer. Pero sería como interesante después ver esos videos que tú los pudieras poner, no sé si se puedan poner, están en YouTube, este, para que pues, se pudiera como analizar si esos sonidos pueden ser reproducidos por un ser humano o efectivamente estas personas aprendieron o dominaron algo eh, anormal, ¿no? Algo anormal para nosotros. No lo sé,
pero me parecieron muy interesantes esos videos que sacó en esa conferencia y que, por supuesto, son para análisis. En cuanto a lo que comentábamos sobre la intervención y demás con la doctora, en efecto ella tiene razón, o sea, no se debe intervenir, pero aquí lo preocupante, pudiera ser preocupante en dado momento, la doctora debe de saber el nombre de este científico que ya murió, que tenía una enfermedad crónico-degenerativa, que él decía que él lo veía como peligroso tratar de contactar. En mi intervención anterior quise decirlo, pero ya al final no lo dije, se me fue el avión. Pero yo estoy de acuerdo en eso. Yo cuando leí en algún punto de mi vida que habían mandado este disco con toda nuestra información, yo dije, ¿por qué les dan información donde lo capte una especie peligrosa? Pues ya le dijeron todo, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, dónde estamos ubicados, todo, o sea, ¿por qué les das toda la información? Nuestro ADN, o sea, y si son seres tan avanzados que no podrían hasta manipular nuestro ADN sin nuestro consentimiento, o sea, yo lo vi eso peligroso. Y en ese momento lo vi peligroso. Y cuando leí lo que él decía, dije, qué bueno que un científico que sí lo escuchan lo diga, porque yo no estoy de acuerdo en que sigan mandando señales para ver si contactamos a alguien. O sea, si van a llegar, que lleguen solitos, pero que lleguen desconociendo todo de nosotros, ¿no? Y esperamos que si llegan, pues que no sean que sean seres malos. Nosotros podemos calificarlos como malos, pero realmente pueden ser como nosotros, científicos. Muchas veces lo he dicho, para ellos tal vez sea agarrar un ser humano, un animal, lo que sea, y ay, mira, pues qué curiosito, vamos a ver qué tiene, de cómo está por dentro. Lo hacemos nosotros los seres humanos. Yo recuerdo mucho mi primer clase de biología con una lombriz. Yo lloré por la lombriz, pero mis otros compañeros estaban felices de con la lombriz, y luego cuando les tocó llevar un conejo, yo les rogué y les supliqué al maestro que por favor no abriéramos al conejo, a todos estos conejitos, y el maestro me dijo, estás exenta de esta clase, tienes 10, hazme los dibujos, no entres. Pero los demás estaban felices de hacerlo. Entonces, yo me pongo, así como nosotros los seres humanos, queremos explorar y conocer los otros cuerpos, tal, por curiosidad, por ciencia, por lo que ustedes quieran. ¿Ustedes creen que no lo hacen otras especies? Y ellos no lo van a ver como, ay, le estoy haciendo daño, les duele. No, lo va a ver, ah, mira, es ciencia, ¿no? Entonces, no podemos calificar si son buenos o son malos. Para nosotros sería algo malo, por supuesto. Para ellos sería ciencia. Y yo estoy segura que si los seres humanos, los científicos humanos agarran un extraterrestre, como se dice que ha pasado y ha pasado en muchas ocasiones, que han agarrado extraterrestres, pues estoy segura que también van a hacer lo mismo. Van a estudiarlo, cómo está por fuera, cómo está por dentro, cómo es su ADN, qué debilidades, qué fortalezas. O sea, ciencia. Pero es una ciencia que tal vez desde nuestro punto de vista, bueno, al menos del mío, no me gusta, pero yo sé que eso debe de ser, al menos aquí, pues cómo sabemos que el hígado funciona así, porque han entrado a algún cuerpo y han visto cómo es el hígado, cómo funciona, qué procesa, qué cuántos químicos, y si se enferma, cómo lo vas a curar, y si ya no tiene cura, pues, ¿qué vas a hacer? O sea, si sabemos todo lo que sabemos, es porque se ha tenido que hacer toda esta metodología científica que para muchos puede ser dolorosa, pero es una realidad. Hemos
tenido que usar la ciencia para saber lo que sabemos actualmente. Y es una cosa que decía la doctora muy cierta y que ya lo hemos comentado en otros programas. Siempre decimos, ay, es que esa tecnología a lo mejor viene de otros, de los seres extraterrestres inteligentes porque dio un salto. Sí, pero tampoco podemos subestimar la inteligencia de los científicos, ¿no? Los científicos estudian y estudian y estudian y experimentan y como decían, alguien decía, ¿no? Me he equivocado tantas veces, ¿no? Has aprendido tantas veces que esa no es la forma, ¿no? Y los científicos eso es lo que hacen, experimentan y corrigen el error, perfeccionan, encuentran la información y aparte comparten el conocimiento con sus pares. Y esto nutre ese conocimiento para todos. Entonces, por eso siempre digo, todo lo que hacemos lo tenemos que hacer de la mano con la ciencia, con los científicos. Porque si no, es como ir unos por la fantasía y otros luchando por encontrar la verdad, pero arrastrando a toda esta gente que no quiere conocer realmente qué es lo que hay en la ciencia. Y a mí me parece fascinante, que no soy científica, me parece fascinante cómo la hacen y qué complejo es la vida del científico, porque va en contra de todo un sistema, porque los recursos no los obtienen fácilmente, porque aparte como colegas deben de tener una disparidad en opiniones y demás, como en cualquier otra profesión. Tú vas con un licenciado en Derecho y le dices, yo tengo, fíjese que mi caso es así, 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 y él te dice, bueno, lo podemos resolver así, 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 pero luego vas con otro y el otro tiene otra opinión. Pues lo mismo debe de pasar con los científicos. Y nosotros los que estudiamos el fenómeno OVNI, los que lo investigamos o los que tratamos de investigarlo, también tenemos diferentes opiniones. También no coincidimos y a veces también salimos hasta de la greña, perdón por la expresión, pero salimos hasta de la greña porque no nos entendemos. Ahora imagínense entenderse con otras especies inteligentes que nos van a entender, nos van a hacer caso. Todo esto que dicen, no, bueno, vamos a hacer procesos políticos para tener esta relación política con otros seres extraterrestres inteligentes. ¿Y de verdad te va a hacer caso? ¿De verdad se va a sujetar a los procesos políticos humanos que tú le quieres imponer? Bueno, ojalá que sí, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. Si teniendo normas internacionales para regular el derecho espacial, que es sobre la basura espacial, que es sobre los satélites, que es sobre el estudio científico, no se logran entender, no logran cumplir todas estas normas, porque bueno, pues se cae y ya, pues quién sabe qué será esa basura espacial. Mía no es, ahí no dice que sea mía. No, sí, mira, que porque el material que el estudio, no, el mío no es. Se dice que ya encontraron hasta basura espacial en Marte, imagínense quién va a ir a Marte a recogerla, ¿no? Entonces, todo esto es muy complejo, esto de la exopolítica, porque primero tendríamos que entender nuestra propia política. Y bueno, y ya, también me tengo que retirar, pero me quedo unos 5 minutitos más para despedirnos y muchas gracias por escucharme. Bueno, pues cerramos con la doctora Nayalcin ya, o sea, la última plática va a ser la de ella y prácticamente con eso cerramos. Adelante, doctora. Sí, muchísimas gracias, Tommy. Bueno, antes que nada, como cierre, también agradecerle a Leti. La plática estuvo exquisita, Leti, como siempre, ¿no? Me dejas muy buen sabor de boca. Y como siempre, también, no estoy de acuerdo con Tommy, como para variar, ¿no? En esta cuestión de la comunicación, él es el experto, cabe mencionar, él es el lingüista, pero como bien menciona Leti, si en los estudios que son de la misma línea no se pone uno de acuerdo, imagínense en estudios multidisciplinarios, ¿no? Entonces, como somos de diferentes áreas, pues es obvio que llegamos a no estar de acuerdo. Entonces, como para variar, no estoy de acuerdo con Tommy. Me parece que es fundamental, Tommy, que dentro del área lingüista sí se tengan que
hacer las mangas, ¿no? Hacia atrás. Y tratar de buscar una forma no sé, de una comunicación, y lo posté en el grupo de WhatsApp, una comunicación universal o algo en común, buscar algo en común en donde podamos comunicarnos. Sí, yo he escuchado esta cuestión de telepatía o me hablaron en el cerebro y no lo doy tan fuera de foco en donde, en esta parte instintiva de las mamás, ¿no? Que tenemos hacia nuestros hijos, y Leti no me dejará morir sola en esta hipótesis en donde las mamás, a pesar de que no estemos en comunicación con los hijos, algo nos dice que nuestros hijos están en peligro o esta necesidad de protegerlos. Y hay un estudio muy bonito, y lo he comentado varias veces en diferentes espacios, de mujer, y lo hicieron en la Universidad de Chapingo, y Tommy creo que se lo mencioné y me pidió el paper, o no recuerdo, ¿no? Pero el punto es que estas mujeres fueron separadas de sus hijos y a los hijos los empezaron a hacer llorar, o sea, los desinquietaron. Y las mujeres de esta comunidad indígena, que están acostumbradas a traer a sus hijos cargados hasta los 5 años, enseguida supieron que sus hijos estaban mal. Entonces ahí se demuestra como que hay una comunicación, ¿no? A pesar de no tener una comunicación verbal, sabían que sus hijos estaban mal, algo adentro les decía que estaba mal. Y esto, en pocas palabras, pues se llama instinto maternal. Entonces, inclusive el lenguaje entre una madre y un bebé no hay forma de un lenguaje verbal, Tommy, ¿no? Es una comunicación visual, física, el tacto, cuando se le da el seno al bebé y el bebé observa detenidamente a la mamá y la mamá hasta parece adivinar qué es lo que tiene su bebé. En esta parte me parece como que el lenguaje sería el llanto del bebé para poder distinguir qué es lo que le sucede. Entonces me parece que sí, ustedes tienen esa obligación, Tommy, en que vamos a ponernos las mangas hasta atrás y tenemos que buscar la forma de comunicarnos. Y aquí voy hacia una mujer histórica en nuestro país, Marina, ¿no? En otros se nombra la Malinche, la Malince, Marina, en donde pudo comunicarse con los españoles. Si hizo bien o mal, bueno, eso ya dejamos a otro tema, pero pudo comunicarse. Entonces sí, me parece fundamental. Si queremos hablar de derecho espacial, de exopolítica, lo principal es el lenguaje, y tú lo sabes, Tommy, ¿no? Entonces, esta parte de imposible, la palabra imposible no va conmigo, como que no va, no me calza, no me llega. Entonces, sí te encargaría, Tommy, que hicieras, tratar de hacer un ejercicio. Tú lo has hecho espléndidamente en un programa en donde presentaste esta cuestión de comunicación, ¿no? En todo un programa que nos comentaste en el grupo de WhatsApp que te llevó 2 años, corrígeme, pero te llevó mucho tiempo en hacer ese trabajo de investigación. Está también pendiente, Tommy, el trabajo de la interpretación de los crop site, que lo comentaba con Leti en el grupo de WhatsApp. Bueno, ¿qué tal si estos crop site ni siquiera es algo para nosotros, ¿no? No es una comunicación para nosotros y nosotros ya no le estamos calzando, pero para esto tenemos que tratar de darle una interpretación. Y qué mejor que ustedes, que son los especialistas en comunicación. En esta cuestión del lenguaje a nivel cerebro neuronal, pues se me vienen estas enfermedades psiquiátricas, la esquizofrenia, en donde mencionan que escuchen voces, etcétera. Es que el cerebro humano, Tommy, todavía hay que descubrirle muchísimas cosas. Entonces, ustedes como lingüistas tienen esa obligación de sacar algún estudio, de tratar de buscar la forma de comunicarse. Y esa película que tú mencionaste, El Arribo, es espectacular el trabajo que hace la científica, ¿no? Me quito el sombrero. Todo está en sus hombros para una comunicación, un contacto extraterrestre, está en función de ella, ya ni de los físicos ni de los matemáticos, sino en ella, que es lingüista. Entonces, Tommy, no la tienen fácil ustedes, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario final. Agradecer, Leti, otra vez. Excelente presentación. Agradecerte, Tommy, por el espacio, y agradecerte de que la mayoría de las veces no estoy de acuerdo contigo, porque eres una de las personas que inquieta mi pensamiento.
porque si siempre estás de acuerdo con una persona, como que es muy lineal, y cuando no estás de acuerdo con una persona, bueno, hasta la sueñas. Entonces, te agradezco eso, Tommy, muchísimas gracias, y un aplauso, Leti, estuvo espectacular tu presentación. Muchas gracias, doctora, gracias de verdad, gracias, Tommy, también por la invitación. Muchas gracias. Yo contesto así brevemente a la doctora Nayatsin. Recordemos que yo también pertenezco a una ciencia y esta a su vez tiene el campo de demostración, ¿sí? Entonces, cuando estoy hablando, o sea, se lo pongo así, mi estimada doctora, una lengua no ágrafa, es decir, es una lengua no escriturada. Y es decir, cuando primero, o sea, para hacer un estudio lingüístico como tal del estudio de cualquier lengua, primero se va a la parte de la fonación. Es decir, lo que estoy haciendo ahorita, esto que usted está escuchando como sonidos y que los puede decodificar dentro de su cerebro, es porque alguien desde pequeñita le enseñó el significado de la L, el significado de la A, el significado de la P, de una A, de otra P y de otra P. Entonces, o sea, esto también, por supuesto, tiene que ver con las cuestiones de la lógica. ¿Por qué primero es el artículo y después el nombre? Y si hay una respuesta para esto, por supuesto. Y le vuelvo a comentar, o sea, nosotros también tenemos el campo de la demostración, por eso es una ciencia. Y no puedo, o sea, si lo digo como tal es porque no se puede demostrar, pero para que quede más entendido, les puedo dar una clase de lingüística al 100%. A ustedes. Les puedo, o sea, ahí sí, pues van a tener que agarrar sus apuntes, o sea, lo que quieran, o sea, y me puedo aplicar ahí como lingüista al 100% de cómo es una lengua, cómo se va partiendo, o sea, cómo se va abriendo para que haya una lengua hermana, una lengua madre, o sea, es complejísimo todo eso, no es fácil, pero esa es la parte que para nosotros nos lleva muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo entender, comprender. Y cuando hay una gramática, por supuesto, es que se estudió la parte de la fonación. La parte de la fonación, le pongo un ejemplo y la quiero dejar pensando, doctora, porque me gusta dejarla pensando. Y me gusta que me diga que no me cree, porque eso me encanta, porque me aplico más. La quiero dejar pensando con la siguiente palabra. ¿Usted ha escuchado a los niños decir la palabra papá? Yo le pregunto, ¿será la misma a la primera que la segunda? Esa es una buena pregunta, ¿eh? No es, ¿y cuál sería en caso de que me dijera que no? ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia? Porque si estamos hablando gramaticalmente, que es una que se llama semi-redondeada en mi área, semiabierta, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Ahí ya no me vas a saber responder. La Entonces, entonación, ¿no? pero tengo que definirlo bien, o sea, tengo que saber con qué parte del tracto vocal lo está enunciando la persona. Y ahí sí, o sea, todo lo que yo haga lo llevo a un laboratorio si los estoy grabando y entonces en el laboratorio de lingüística, que esta es la parte más dura, esta es la parte más fuerte de estudiar dentro de mi área, ¿no? Entonces, llevo el estudio como tal y ahí sí no debo de divagar, tengo que saber con qué parte del tracto vocal está enunciando todas las consonantes y las vocales, tengo que saberlo. Y es un trabajo tremendo, tremendísimo. Pero ¿qué les parece que si les doy una clase de lingüística? Y entonces ya ya. Es gratis, Leti, entonces decimos que sí. Sí, claro. ¿Sabes cuánto sale una clase de esas? Sale carísima, entonces sí. Y entonces adelante. Vamos a ver si después de que me escuche ya como lingüista, así al 100%, vamos a ver si efectivamente o le quito las ideas que tiene o las refuerzo, que pueden ser las dos cosas, ¿no? O sea, pero le voy a dar argumentos como tales desde mi ciencia, para que entienda por qué no puede hacer eso, pero no lo va a entender hasta que me escuche.
Yo las invito cuando me digan, no, que ya queremos una clase de lingüística, con todo gusto, con todo gusto. Para eso sí me aplico bastante bien, porque es mi área. Pero bueno, esa es la invitación que les quería hacer, y no es reto, o sea, a mí no me gusta retarla, pero o sea, sí quisiera como que darle más argumentos, ¿no? O sea, para que entienda por qué también es tan, o sea, yo respeto mucho a los físicos, para mí es el área que más me fascina, pero la lingüística no es cualquier cosa, son unos trabajos durísimos, por algo es de las carreras más difíciles, no habemos tantos lingüistas, somos contaditos, porque es durísima la carrera. Y eso es lo que les hago, o sea, una invitación, o sea, cuando ustedes me digan, pues ya queremos nuestra clase, perfecto. Y entonces les explico qué pasa con el lenguaje, cómo se estudia, cómo se entiende, cómo se comprende, todo lo que tiene que ver. Y les explico las áreas de la lingüística, así, a gran escala, porque también es muy complejo, ¿no? Pero se los explico para que tengan un poquito más de referencia. ¿Sí? ¿Está bien? Excelente. Perfecto, perfecto. Pues prácticamente sería todo. La verdad que estuvo muy buena esta charla. Muchas gracias a Manuel, que ya se fue, pero le damos las gracias. A Leti, muchísimas gracias por ser tan generosa, por mostrarnos pues algo que sí es como para analizar y estudiar muchísimo más. O sea, muy extenso lo que hiciste en estas diapositivas, muy interesante, la verdad, muy interesante. Y qué decir de mi brillante doctora, o sea, la brillantísima mente de la doctora Nayatsin, que a mí me encanta tener conversaciones con ella así. Bueno, pues muchísimas gracias y estamos en contacto. Buenas noches, hasta la próxima, que la pasen muy bien. Buenas noches y muchas gracias. Hasta la próxima.